Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, voy a estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, con sus 45 canales socios que a nivel nacional nos permiten difundir este espacio que es de opinión, es de diálogo y más que todo para conocimiento de todos ustedes. En esta ocasión nos acompaña el asambleísta May Montaño, quien es asambleísta nacional independiente, y entre sus principales detalles de hoja de vida, que son bastante extensos, está fundadora y coordinadora del Foro Permanente de Mujeres, impulsora de la Comisaría de la Mujer y la Familia en Esmeraldas, coordinadora del proyecto de educación ciudadana y formación para líderes para la inclusión social en la población afrodescendiente, asambleísta nacional, constituyente en el 2007, fundadora del movimiento Creando Oportunidades, parte de los fundadores, y a partir del 2 de mayo del 2018, May Montaño se desafilia del movimiento Creo. Bienvenida, May, un gusto que nos acompañes en SECREA. Muy buenos días, estimado Roberto. Muchísimas gracias por esta oportunidad brillante de poder conversar con los ecuatorianos en distintas provincias y en todas las latitudes del país. Así que, y de pronto del mundo, ¿no? Los ecuatorianos en el exterior, a través del internet. Efectivamente. Ahora somos ciudadanos del mundo. Aquí estamos para conversar de los temas que sean necesarios. ¿Por qué May Montaño se vincula a la política? ¿Desde qué edad toma gusto por la política y por qué? Empecé tarde en la política. Aunque la política me coqueteó en mis primeros años de juventud, yo como muchos jóvenes dije no, porque la experiencia no fue para nada agradable. Y era que yo tenía apenas 16 años y bueno, me había hecho muy visible, no en la política estudiantil, porque yo no militaba, pero sí como estudiante brillante y todas esas cosas, y por otros temas que no vienen al caso. Yeah. Entonces me había hecho visible. Y tuve mi primera petición para participar como candidata a concejal en Esmeraldas. Y yo tenía 16 años. Entonces cuando me vinieron a proponer eso, y era un partido que efectivamente tenía todas las posibilidades de llegar. Y yo les dije no, porque yo no tengo 18 años. Claro. Y me dijeron, no te preocupes, que eso lo arreglamos. Claro. Y yo digo que hay cosas que nacen con uno. Y yo les dije, no sé, 16 años. O sea, yo cuando veo con mirada retrospectiva, me pregunto cómo fui capaz de tener ese espíritu crítico para decir no. Y eso más bien como que me marcó, porque dije, así es la política, porque yo entendía a mis 16 años que eso era corrupción. O sea, no me puedes arreglar la edad para que yo participe como candidata. Así que así fueron mis inicios, así que le dije no, siempre le dije ole. Tenía esa sensación de la política es corrupta. Y ya tarde, ya había sido maestra por muchos años, de primaria, de secundaria, de universidad, y estaba como funcionaria pública en una institución que ha tenido un montón de nombres y que finalmente la desaparecieron. La desaparecieron siendo CONCEP, pero que antes se llamó DINACTI, DINACONTES, y tenía que ver con la lucha antidrogas, con los temas de prevención. Me vinculé a eso y entré al activismo social por la defensa de los derechos humanos de la gente, de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, con una fuerza impresionante, y me encontré con una problemática fuerte, profunda, que tenía que ver con mi niñez, y era la pobreza extrema en la que vivía la gente en los barrios de Esmeraldas, sin agua potable, sin alcantarillado, eso que yo había vivido, y con una problemática de violencia hacia las mujeres que también había vivido mi madre. Entonces, esos problemas sociales profundos me sacudieron y entonces yo me interrogué. Desde las organizaciones sociales y desde la fundación, sí estoy aliviando, estoy ayudando, es un trabajo voluntario. Además de trabajar para vivir, también trabajaba el sábado, el domingo, en las noches, todo en mi trabajo voluntario, pero ahí me cuestioné, ya como activa en el movimiento de mujeres, y dije definitivamente, si es que queremos cambiar al Ecuador, si quiero cambiar a Esmeraldas, si quiero trabajar por mi gente de manera más concreta, debo entrar a la política, porque desde la política es donde se puede cambiar la vida de la gente o donde se puede definitivamente hundir a la gente más. Gracias. Ocurre, totalmente. Depende de cómo tomas ese rol. Pero interesante este proceso. Ahora, iniciado esto a los 16 años con las primeras llamadas, después ya más jovencita se vincula y posteriormente asambleísta, líder política, presencia nacional.
un discurso muy fuerte, presencia muy fuerte en la Asamblea Nacional, en la parte mediática. Y ahora estamos a 3 meses de las inscripciones para las próximas candidaturas, que es en marzo de 2019. ¿Qué ha pensado, May Montaño? He pensado que el pueblo ecuatoriano me dio una tarea como asambleísta, como legisladora, que la gente creyó en mí, más allá de que en algunos momentos, y les tengo que confesar, siento una especie de desilusión porque no he conseguido todo aquello que quisiera en beneficio de la gente, desde mi función de legisladora. Y tengo solamente, en realidad, aunque algunos creen que tengo una larga y dilatada carrera política, en realidad mi primera función en la política electoral fue la de asambleísta constituyente. Y ahora en estos 2 periodos como asambleísta nacional. Y digo que la vida a veces me ha marcado con esto de siempre estoy en las minorías, ¿no? Entonces, he sido considerada como mujer, que nos han considerado minorías, sin ser minorías, como afroecuatoriana, también considerada, y somos una minoría en el país. Y en la política también, o sea, en la Asamblea Constituyente y en estos 2 periodos estoy en la oposición. Y de la forma como se maneja la política ecuatoriana, quienes estamos en la oposición podemos presentar proyectos brillantes, propuestas sociales que no tienen tinte ideológico, pero el sectarismo político de los partidos en los espacios legislativos es demasiado fuerte. Y eso ha impedido que propuestas muy interesantes, con un contenido social muy profundo, no hayan tenido la posibilidad de ser aprobadas. No pierdo la esperanza entonces de que en los años que me quedan en este periodo legislativo lo logre. Así que, ecuatorianos, sigo en la lucha sin perder los principios y valores que me llevaron a la política hasta conseguir esos proyectos. La mirada al frente. Ahora, con la mirada al frente. La parte política en el Ecuador ha tenido vaivenes, a veces arriba, a veces abajo. Sí. Y estamos viendo en estos últimos días el detalle vergonzoso de cobros ilegales de asesores legislativos. ¿Qué decir de eso por parte de un asambleísta? Que es no solamente vergonzoso, que nos duele profundamente, porque en este momento en que los ecuatorianos sienten que la corrupción ha sido un elemento que ha afectado tanto la vida de la gente, porque cuando los funcionarios públicos y algunos privados en colusión, en asociación con los funcionarios públicos, están robando a los más pobres del país. Así es. Por eso es que duele profundamente. Pero en el caso de los asambleístas, digo, como si no nos faltara en el escenario nacional tantos y tantos temas dolorosos de corrupción que sacuden a la ciudadanía, viene el tema de los asambleístas, que ya estamos escuchando, que no es un tema nuevo, que sonaba a voces, que tiene un proceso y que puede constituir una caja de Pandora, porque el fenómeno delictivo, porque hay que llamarle las cosas por su nombre, el jefe que le roba a quienes están en condición de subalterno, no tiene nombre, eso no tiene nombre, o sea, el dinero de su trabajo, eso no tiene nombre. Creo que hay que investigarlo profundamente y lo que tenemos que hacer en este momento los asambleístas y quienes dirigen la asamblea, le vamos a empezar por ahí y en todas las instancias en donde exista la problemática, a cortar de raíz. Es cierto que esto es como un tumor maligno que ha hecho metástasis en todas partes y la corrupción se está tomando como los cimientos de la sociedad. No lo debemos permitir. Así que en este momento nos toca en la asamblea poner el dedo en la llaga profundamente para extirpar la podredumbre y que pague quien tenga que pagar y que devuelvan lo robado también. Ahora, ahí también el asambleísta Villamar ha mencionado que no solamente es en la asamblea, sino en algunas otras instituciones que dependen de alguna forma del Estado o son parte directa del Estado. Así es. Y entonces, ojalá que aprovechando estas circunstancias, y yo vuelvo a insistir siempre, que en este momento, más allá de que las autoridades y que la administración de la Asamblea abra las posibilidades de una investigación profunda, son temas que toca a los órganos de control y a los órganos de justicia. Queremos nuevamente insistir en que una fiscalía vigorosa, que no la tiene el país en este momento, requerimos para que todos estos temas sean investigados a fondo, sean presentados a la Administración de Justicia, que se aplique la ley como tiene que ser, que se sancione a los culpables, porque hay una palabra que yo creo que hay que ponerla en un titular inmenso en el Ecuador, que es el que cubre y alimenta la corrupción, que es impunidad.
Cuando combatamos la impunidad, estamos en camino de desterrar la corrupción. He visto también que la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, está tomando al toro por los cuernos en este sentido. ¿Es así? Le toca, más allá de que algunos aspectos que yo quiero dejar puestos en la discusión, porque yo alcé mi voz ese día. Hay temas en los cuales, primero, no hay que tomar acciones bomberiles para apagar el incendio. No. Si el incendio nos permite llegar hasta la raíz del tema, el debate tiene que ser profundo. Y sentí que el día que se trató el tema en la Asamblea, se realizó un pseudo debate, les llamo yo. Es estos debates acordados con los jefes de bancada, ¿para qué habla tú? O sea, en un sistema amarrado. Eso no tiene que existir. Yo alcé mi voz porque quería hablar en este tema, porque la Asamblea empezó con un manifiesto que me parece que fue un paso en falso, y así lo recibió la ciudadanía cuando en su manifiesto proclama el rechazo a las denuncias. No. La Asamblea no puede rechazar las denuncias porque es como decirle a la gente, no lo haga, es decir, a las denuncias infundadas. ¿Cómo sabemos si son infundadas si la investigación no se ha realizado? Por el contrario, lo que hay que rechazar es todo acto de corrupción de un asambleísta que está llamado a ser un referente en la política y en el ejercicio de la ciudadanía. Por eso es asambleísta y por porque eso tenemos que combatir la corrupción, popular. exactamente, y porque nos toca en ese rol que hemos asumido de combatir la corrupción y de hacer fiscalización. Entonces tenemos que ser ejemplo de ética, de honestidad y de trabajo serio y profundo. Eso no pudimos expresarlo, por ejemplo, porque el debate fue demasiado limitado. Yo creo que esos temas tienen que corregirse y nuevamente plantear que la Asamblea está abierta a todo tipo de denuncias, porque yo sinceramente no creo que los ciudadanos vayan a jugar con ese tipo de situaciones. Avanzando en los temas, se ha presentado también en estos últimos días el detalle expresado por Giovanna Palacios, ex secretaria de la Comisión Internacional del Gobierno, respecto de las famosas 38 actas de sesiones sobre el caso del general Gabela. ¿Qué va a hacer ahí la Asamblea? ¿Qué puede hacer ahí la Asamblea? El ecuatoriano necesita conocer qué pasó con el general Gabela. La Asamblea no puede hacer mucho en este tema porque perdió su oportunidad de hacerlo. Por eso es que decimos que justicia que tarda no es justicia, y que las acciones de control, porque la Asamblea tiene una acción no solamente fiscalizadora, sino de control político, tiene que ser oportuna, tiene que ser en su momento. Entonces, como vieron 10 años de silencio y de sumisión absoluta de la Asamblea no asumió su rol en el momento oportuno, en el momento de investigar el tema de los DRUP, porque ahí empieza toda esta historia, en el momento en que sucedió el asesinato del general Gabela y se suponía y había la presunción de un enlace entre los procesos de contratación de los DRUP. Ahí era el momento oportuno. Ahora la Asamblea, bueno, sí, está bien, como diríamos los ecuatorianos, peor es nada, asume una comisión. La comisión lo que puede hacer es recoger elementos y nuevamente, ¿quién tiene el rol y el liderazgo en este tema? Y ya debió darnos respuestas a los ecuatorianos, es la Fiscalía. Si cualquier cosa que haga la Asamblea en este momento, como es extemporáneo, ya no puede hacer acción política, ni juicios a ningún funcionario, nada, no puede hacer nada. Tal vez aportar en algo, pero ya... Claro, recoger toda la información que en este caso, ¿cuál es el beneficio? Que ha sido más pública, porque cuando las indagaciones previas de la Fiscalía se realizan, son reservadas, nadie tiene acceso. Entonces, un poco que ha tenido la posibilidad la gente de escuchar algunas cosas, y la mayoría no son nuevas, sino que han estado aisladas. Nuevamente, hacemos el llamado a la Fiscalía, que es la llamada a asumir, porque estamos hablando de un crimen, estamos hablando de un asesinato, y ahora estamos hablando de afectación a derechos humanos y de la participación de gente que sistemáticamente, qué triste, de funcionarios que sistemáticamente, hasta podríamos llegar a, no sé, ¿cómo le podemos llamar? Pero crimen de Estado, no sabemos. Entonces la Fiscalía nuevamente tiene la responsabilidad de darnos respuestas a los ecuatorianos, tarde, ¿no? Que han pasado muchos años, pero se tiene que conocer la verdad. Tiene que descubrirse. Ahora, este es un resultado de actos de corrupción cuando se hablaba de los helicópteros DRUB y todo eso. Sí. Y esto nos lleva a la actualidad, cuando el presidente Moreno toma la decisión de vetar totalmente el proyecto de la ley de lucha contra la corrupción.
¿Qué dicen los asambleístas sobre eso? Se han escuchado muchas voces que no están de acuerdo, otros que sí están de acuerdo, pero esa ha sido la decisión del presidente de la República. Así es. Hay que decir a los ecuatorianos que llegó el momento de no pelearnos por quién llega primero, porque estamos como los niños con el juguete nuevo. Es tuyo, es mío. Si ahora todos queremos ser actores y protagonistas de la lucha contra la corrupción. Señores, lo que queremos es acciones precisas, decisión política y concreta. El presidente tiene todo el derecho de vetar parcial o totalmente un proyecto de ley. ¿Era necesario vetarlo totalmente? May Montaño considera que no era necesario vetarlo totalmente, que el proyecto podía ser mejorado si el presidente quería, siempre es perfectible. El presidente podía presentar un nuevo proyecto complementando con normas para reformar ese o para crear nuevas normas y nuevas reformas. La mayoría son reformas, son pocas normas nuevas. En realidad, pudo hacerlo. Ya no se hizo, ya está vetado. Entonces ahora tomemos el proyecto del presidente, vamos a enriquecer ese proceso. Hay que hacer un llamado también a la ciudadanía de estar despiertos para proponer, si es posible antes, porque siempre la Asamblea por ley y por Constitución está obligada a abrir un espacio de participación ciudadana. Y ese sí se cumple en la Asamblea, sí se recibe a la gente que quiere proponer, criticar, plantear cosas nuevas o quitar, o sea, sí. Entonces que estemos despiertos y en este momento abramos el debate. Ojalá también que los medios que siempre contribuyen en eso, porque la lucha contra la corrupción es una responsabilidad de todos. Más allá de decir que si fuese por leyes, muchos, con las leyes que tenemos, estuvieron en la cárcel. Nuevamente, la impunidad es el problema. No es el problema las leyes, más allá de que pueden ser mejoradas, de que podemos conseguir. Pero tenemos leyes maravillosas y seguimos pensando que solamente con la existencia de la ley, con poner en el papel, vamos a resolver los problemas. Nos estamos equivocados. Tenemos que partir del hecho del respeto a esas leyes, a esas normas, de respetar y de hacer respetar. Les toca a las autoridades esas leyes para combatir la impunidad. Yo sigo insistiendo en que esa palabra que vamos a tener que escribirla con letras mayúsculas tiene que estar complementada con esta de necesitamos una sociedad donde impere el respeto a la ley. Es importante lo que se acaba de decir cuando se habla de los medios de comunicación. Los medios de comunicación estamos justamente para informar. Ha sido una década en la que ha sido muy difícil informar. Y eso el ecuatoriano conoce y los medios conocemos. Y es más, como gremio, como se crea 45 canales de cobertura local, regional, nacional, conocemos cuál ha sido ese proceso. Pero es importante ver ahora que los medios de comunicación sí podemos retomar nuestra real misión, porque ha habido problemas muy fuertes que no vienen al caso. Ahora, en el hecho de Fiscalía se ha mencionado mucho los casos del expresidente Correa, del ex vicepresidente que está tras las rejas. Se ha hablado de los casos de Alexis Mera, Galo Chiriboga, Carlos Vaca, Carlos Poli, Diego García. ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Qué tiene que hacer el ecuatoriano? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿A quién le toca? ¿Cómo solucionar este problema? Y hay que preguntar, ¿dónde están? Están en un congelador en la Fiscalía General del Estado, todos estos casos. No es una fijación, pero, Roberto, si analizamos en los países donde la justicia funciona, los temas que tienen que ver con criminalidad, tanto de la corrupción como el delito, porque la Fiscalía tiene en este momento, y luego la justicia, pero empieza por la Fiscalía. La Fiscalía tiene un rol muy importante, importantísimo en el combate contra la corrupción y en el combate del delito. Por lo tanto, en dos problemas que son de un sentimiento profundo de los ecuatorianos en este momento. La gente quiere un combate serio a la corrupción porque queremos que devuelvan lo robado, pero si la Fiscalía no actúa, si no tenemos acusados, si no tenemos juicios, si no tenemos sentencia, ¿de quién? ¿El dinero de quién? ¿El dinero que robó quién? No sabemos. Entonces, hay una colección de casos, y casos graves. Estamos hablando, o sea, el cálculo de serán 36 mil millones de dólares que se ha perdido por corrupción. Sí, ¿y dónde están? Tenemos 3 presos políticos de los grandes temas de corrupción. Es insuficiente. Se dieron en el año anterior. En este año la Fiscalía está perdiendo el examen. No ha pasado nada nuevo en la Fiscalía durante el 2018.
Del caso Odebrecht tenemos a Glass, pero nos dijeron que eran varios nombres de funcionarios con fuero de corte, o sea que eran de alto nivel. Tenemos del caso Petroecuador, donde se sabe que son muchos, porque ahí también dicen que se asociaron para las coimas, para los sobreprecios en las contrataciones de bolsa, y hay un preso, que es Bravo. Y en el caso de la refinería de Esmeraldas, tenaz, terrible, donde hubo un desangre de los recursos públicos, tenemos un preso, Capaya. ¿Y los otros dónde están? Y todos estos casos en donde la Contraloría ya definió, ya hizo el estudio, porque antes es que necesitábamos el informe de la Contraloría para empezar la investigación. Pues ya están en casos como Petrochina, o sea, toda esta cosa, en las ventas petroleras, en el endeudamiento público. Y ahí están las responsabilidades del presidente Correa, de una serie de ministros, del vicepresidente Glass, para otros temas que tienen que ser investigados. Entonces, a la Fiscalía hay que presionarla. Yo creo que la ciudadanía tiene que hacer una presión ciudadana. Junto al colectivo Vigilancia Ciudadana hemos asumido ese rol, que ya lo hicimos anteriormente, y estuvimos periódicamente y cada miércoles, cuando ya se dio el juicio a Glass, dijimos, bueno, esto ya va por buen camino. Ahora, como sentimos que nuevamente se ha dormido la Fiscalía, que es insuficiente lo que hace, que no nos ha dado respuestas a todos estos casos, incluidos estos casos graves como el crimen del general Gabela, además de los actos de corrupción, el del 30S, que implica responsabilidades muy serias. Volvimos este miércoles y seguiremos cada miércoles nuevamente para hacer un llamado de atención. Los funcionarios públicos debemos estar siempre bajo el escrutinio de la ciudadanía. No hay que dormirse, ecuatorianos, hay que estar siempre haciendo control social y vigilancia. Un detalle de lo dicho por May. Por casos tan grandes y preocupantes, no hay prisión. No hay prisión. Pero cuando hay un padre irresponsable que no da la cuota por alimentos a sus hijos, está preso. Exacto. Hay inconsistencias totales. Sí. Finalmente, mi querida May, ¿qué opinas tú de todo el proceso que se ha generado de la famosa Ley Orgánica de Comunicación, la reforma, lo que viene, lo que va? Hay un informe de Contraloría, por lo que se paró el tema del concurso de frecuencias. No se ha continuado con ese informe de Contraloría. ¿Cómo ves tú en estos últimos 2 minutitos que tenemos? Me parece que es el momento de tener la mejor ley de comunicación posible. No va a ser posible derogarla, eso ya creo que esa discusión, que sea una reforma integral. Va a entrar al debate, ya está el primer informe. Gracias. Nos preparamos para seguir aportando. Nuevamente ratificamos que de las primeras propuestas de reforma en la época difícil fue presentada por la asambleísta May Montaño a la asamblea. Ahora no ha sido considerada. Vuelvo a insistir, podría ser que por esos temas en que cuando estamos en la oposición nuestras propuestas no son consideradas. No ha sido considerada, está en el limbo en alguna parte de la Asamblea, pero no importa. Ahora queremos ser parte de la mejor ley de comunicación posible, que garantice la libertad de expresión, pero que garantice también el trabajo de los comunicadores, un trabajo serio. La lucha contra la corrupción importa y es ahí muy valiosa la participación de los periodistas que hacen investigación. Que eso faltó en estos años y por eso creció la corrupción en cantidades que ya no la podemos ni medir. Así que hay que retomar eso y es el momento. Yo creo que la super de comunicación se va, qué bueno, eso era más que necesario, pero creo que el Cordicón debe tener también un espacio democrático donde los comunicadores, no los medios, pero los comunicadores tengan una voz y una presencia. Qué interesante, mi querida May, muchísimas gracias por tus comentarios, tus criterios. Nos faltan muchísimos temas, pero eso nos abre la posibilidad para sentarnos nuevamente, mi querida May, que nos acompañes. Y con ustedes, amigos, como todas las semanas, muchísimas gracias y estaremos con nuevos espacios, nuevos programas, nuevas entrevistas en beneficio de toda la sociedad. Hasta la próxima. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros.
Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.